Buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Gerardi, soy entrenadora de la Selección Argentina de Natación y entrenadora del nadador Federico Gravich. Me acerco a ustedes por medio de esta charla propuesta por la FEM, a quien agradezco. Y el tema principal que vamos a tratar hoy va a ser la eficiencia desde el punto de vista de la velocidad. Vamos a ver aquellos puntos en donde trabajarlo, donde hacer hincapié y cuáles son esas medidas que tenemos que evaluar para poder lograr un nadador tan eficiente como veloz. Cuando yo comienzo a trabajar, hace ya 40 años en el Club Atlético Alumni, comenzó mi carrera como entrenadora y mi sistema de entrenamiento se basó en aquellas cosas que yo creía y en las que confiaba para poder tener un nadador de clase mundial. Fue entonces cuando basé mi entrenamiento en la eficiencia como el punto de partida para lograr estos objetivos. Años más tarde lo que encontré fue un nadador tan inteligente como talentoso que hizo de la eficiencia el eje de su carrera deportiva. Comenzamos situando a esta sesión de velocidad dentro de un microciclo. Sabemos que cada microciclo va a incluir diferentes tipos de sesiones que tendrán características bien diferentes unas de otras. Es importante que cada microciclo contenga al menos entre 3 y 4 sesiones de calidad. Vamos a incluir sesiones aeróbicas, sesiones técnicas y sesiones de recuperación. De esto hablaremos luego más adelante, como así también sabemos que en cada microciclo deben trabajar los principios de cargas progresivas, de estímulos específicos que tienen que estar de acuerdo a la especialidad del nadador y sus características, que un plan tiene que tener variación y flexibilidad. Y este tema de la excelencia repetida, de la que mucho nos ha hablado Bill Sweetenham, tiene que ver justamente con la eficiencia técnica y con repetir cada skill, cada movimiento que vamos a utilizar luego en la competencia con la mejor calidad. ¿Cómo vamos a ordenar esta sesión principal o de calidad, en este caso de velocidad, dentro de la semana? La sesión previa, sesión anterior a la ubicación de esta sesión principal dentro de la semana, será una sesión que tendrá como objetivo principal la recuperación, haciendo énfasis en la calidad técnica. Para esto vamos a trabajar con drills de corrección, con trabajos biomecánicos si es que tenemos la oportunidad. Vamos a trabajar con ejercicios de sensibilidad que son tan importantes, todo aquello que sea schooling es tan importante, donde el nadador va a lograr tener sensaciones y percepciones de su nado, va a buscar cómo tomar el agua que esté quieta para poder desplazarse hacia adelante, buscando diferentes tipos de movimientos. Acá tenemos que trabajar no solamente los schoolings a baja velocidad, sino haciendo variaciones en las velocidades de presión, de diferentes presiones de la mano con el agua, lo que va a ampliar toda la gama de sensaciones que el nadador después va a poner en su prueba. Los skills o las habilidades, que son aquellas habilidades que componen a una prueba, como ser la partida, vueltas, llegada, el breakout, la aproximación a la pared, la velocidad con que ataco la pared, las salidas de las paredes después de las vueltas. Todos esos puntos los vamos a desarrollar y a trabajar específicamente. También tenemos que trabajar el streamline para reducir la resistencia al avance. Un punto que es muy importante es el Slow Motion Perfect Technique, lo que antes era conocido como Super Slow Swim, o nadar a muy baja velocidad logrando la mayor eficiencia. Eso está directamente relacionado con reducir la resistencia al avance, con la sensibilidad del nadador
y es un ejercicio que es muy importante y ha sido recomendado durante décadas. Y algo que también es importante en la sesión previa, crear las condiciones para que el nadador sienta, experimente y disfrute del nado de calidad que va a realizar en la sesión posterior. Tengamos en cuenta que al ser él quien lo va a ejecutar, debe estar preparado mentalmente y físicamente para poder realizar este tipo de trabajo que requieren de una gran entrega y de una gran calidad, como dice la sesión. El trabajo posterior, Bill Sweetenham siempre nos ha recomendado trabajos aeróbicos de BBM 40. Recordamos que BBM es Speed Below Maximum, que significa pulsos menos el máximo. Acá muchas veces hemos utilizado pulsos menos el máximo entre 30, 40 y 50. Por ejemplo, si un nadador tiene 200 de pulso máximo, realizará series aeróbicas con el pulso a 150, 160. Generalmente utilizamos series planas, como por ejemplo lo que podrían ser 10 de 200 dentro de 245, 250. Esto se usa también para acelerar el proceso de recuperación después del gran esfuerzo realizado en la sesión anterior. Vamos a realizar también trabajos de patada, trabajos de series de brazos y seguir insistiendo a esta baja velocidad o velocidad aeróbica en seguir trabajando la calidad técnica y la calidad de los skills que nunca deben olvidarse. ¿Qué puntos vamos a tener en cuenta en cada sesión de entrenamiento donde trabajemos la velocidad? Primero, cada sesión tendrá bajo volumen con una máxima recuperación. Vamos a trabajar a altas intensidades siendo específicos de acuerdo a la prueba del nadador. Vamos a tratar de mantener la excelencia técnica y la alta eficiencia en los skills y vamos a tratar de que el nadador se mantenga en máxima concentración. Cuando hacemos las series de velocidad, el volumen puede llegar a ser bajo y puede llegar a ser mucho más bajo de lo que aún pensamos. Una serie de velocidad incluso puede contener hasta una sola repetición. Por supuesto, ahí estamos hablando de nadadores quizás especialistas de 50 metros, pero no vamos a ir tanto al extremo y podemos decir que quizás una serie típica de velocidad puede tener entre 200 metros y como máximo 600, siempre dependiendo del nadador y qué estamos buscando en esa sesión. Sabemos que el nadador va a tener un límite. Ese límite va a ser hasta que él pueda mantener la velocidad que está propuesta en cada trabajo, tanto la velocidad como la calidad técnica. ¿Cómo va a ser la pausa? La necesaria para optimizar la ejecución de la siguiente repetición. Una cosa está relacionada con la otra. Bajo volumen y pausa máxima. Las altas intensidades y la especificidad de este entrenamiento tienen que estar directamente relacionadas con la especialidad para la cual el nadador se está preparando. Obviamente que uno dice cuando va a nadar en velocidad que siempre tiene que dar el 110% de su capacidad, tiene que dar todo. Posiblemente esto pueda ser llevado a cabo en sprint cortos, 10, 15, 20 metros, 6 brazadas, 8 brazadas por distancia, y vamos a tratar de construir la prueba del nadador trabajando la primera parte de esta misma, por lo que nosotros llamamos FES, el Front End Speed. Estos trabajos específicos de construcción de la primera parte de la prueba los podemos construir utilizando las Speed Charts. Creo que hay un trabajo realizado sobre las Speed Charts, los podemos adjuntar
luego si quieren ver, que es un análisis que se ha realizado sobre las distintas velocidades de la prueba. Por ejemplo, tomamos la prueba de 100 metros y tenemos que para un tiempo de 48 segundos el nadador va a nadar los primeros 15 metros, por ejemplo, en 5 segundos 40, en cuanto va a pasar los 25 metros, los 50. Esto nos da una idea muy aproximada a qué velocidad ir, sobre todo cuando uno quiere trabajar sobre un tiempo a lograr. Bueno, también podemos trabajar, como yo lo hago mucho, sobre los análisis de competencia del nadador. Luego más adelante voy a poner la tabla de un análisis de Federico del Mundial de Kazán, donde vamos a explicar algunas cosas que también sirven como guía, tomando de referencia cuál es su mejor índice de velocidad y tratar de trabajar sobre estos. Y algo que es muy importante es entrenar como se quiere competir. Cada brazada, cada skill tiene que ser ejecutada como va a ser hecha en la competencia. Tanto la brazada, el stroke rate, que sería la frecuencia de la brazada, la longitud de la brazada, el ritmo de la respiración, el breakout, todo lo que nombramos antes, la partida, las vueltas, todo tiene que ser hecho como si estuviera compitiendo. No podemos admitir que el nadador se relaje cuando va a hacer este tipo de entrenamiento, porque muchas veces el nadador piensa, bueno, total lo puedo volver a repetir, pero cuando va a competir solamente tiene una posibilidad para hacerlo y esa posibilidad es única y lo tiene que hacer bien. Entonces tiene que aprender a ejecutar en forma correcta y como si fuera la única posibilidad, incluso máxima calidad en cada repetición en el entrenamiento. De esto seguimos hablando ahora, que tiene que ver con la excelencia técnica. Cuando trabajamos de excelencia técnica, trabajamos en reducir la resistencia al avance, aprender a nadar relajado a máxima velocidad, que es un punto que hemos escuchado a un montón de entrenadores de nivel mundial hablar de esto, y es algo que se va aprendiendo lentamente y a través de la maduración del nadador. Esto tenemos que empezar a trabajarlo prácticamente desde el inicio. Nadar relajado a máxima velocidad. Controlar la longitud de la brazada y la frecuencia para poder obtener la combinación óptima entre ambas. Esto es todo el tiempo. Sobre este punto vamos a volver más atrás en la charla. Vamos a tratar de mantener la sensibilidad a velocidad de competencia. Esto le va a permitir al nadador tener siempre la sensación de qué está haciendo en cada momento y va a poder saber si se está equivocando o no, va a poder corregir, siempre va a ser de acuerdo a su capacidad, pero hay que enseñarle a tener esta capacidad, a descubrirla y también a confiar en ella. Cada nadador, todos sabemos que hay un estilo, ¿cierto? Pero cada nadador tiene un estilo personal. Y cada nadador tiene que encontrar cuál es su estilo personal en el que sea más eficiente. Todos nadan crawl, ya sabemos cómo es la técnica, pero de acuerdo a las condiciones personales tenemos que encontrar en qué punto el nadador es más eficiente, por lo que va a desarrollar un estilo personal. Y después tenemos que entrenar la excelencia técnica para que el nadador veloz actúe de modo automático. O sea que cuando llega el momento de la competencia, el cuerpo reaccione y haga aquello que ya sabe. Otro punto es la alta eficiencia en skills. Estos skills o las habilidades, como ya dije antes, tomamos la partida, las vueltas, como puntos claves, deben ser ejecutados eficientemente
todo el tiempo. Tiene que ser un hábito que esté arraigado en el nadador de realizarlo en forma perfecta. Recientemente leí que el entrenador Bernier, el entrenador de Manadú, entre trabajos principales, les da un tiempo libre, pero llama tiempo libre para que el nadador entrene en aquellas cosas que necesita. Es otra forma de hacer que el nadador se comprometa con su trabajo. Los skills deben ser ejecutados obviamente a la velocidad de la prueba. Llegado el momento también hay que poner algunas condiciones de fatiga donde el nadador se encuentre casi en las mismas condiciones en que después va a ejecutar estos durante la competencia, bajo presión y también en condiciones de competencia. Estas condiciones de competencia nosotros las vamos a crear con diferentes tipos de entrenamientos. Nosotros cuando entrenamos ponemos muchas veces 3 sesiones donde practicamos como si fueran eliminatorias, semifinales y finales, donde tratamos de crear un ambiente como si fuera una competencia. Esto es muy importante. El nadador, no se afeita generalmente, pero sí se pone su traje, se prepara mentalmente para este tipo de sesiones. Y algo que es muy importante es la máxima concentración. El nadador debe prepararse física y mentalmente para estas sesiones claves. Ya lo he dicho antes. Y necesita un punto fundamental que es el readiness. O sea, la capacidad de estar preparado para ejecutar rápidamente una acción eficiente. Mi nadador modelo siempre ha sido Alexander Popov. Su entrenador, Gennady Tureski, es un amante de la eficiencia técnica y así lo ha formado a él. Y tuve la oportunidad en el 2015 de encontrarme con un entrenador que trabajaba en la pileta con él. Entonces le pregunté algo que yo quería saber de hacía mucho tiempo, si este tipo de entrenadores tenía una palabra que pudiera definir lo que era un nadador con grandes condiciones. Y me dijo que sí, que él tenía esa palabra y que esta palabra era readiness, o sea, estar totalmente listo todo el tiempo. Un nadador también, al ser veloz, también tiene que tener un pensamiento veloz para reaccionar rápido, para decidir rápido. Y esto también debe ser enseñado con diferentes acciones a lo largo de toda la carrera deportiva del nadador. Cada vez que entrena, también es importante que el nadador compita, que compita contra su marca, que compita contra la marca a la que quiere lograr, para eso a veces usamos las speed charts, que compita contra sus límites mentales, por ejemplo, en un día que no es bueno, que compita en las diferentes condiciones que se pueda presentar, por ejemplo, no tener un buen cubo de partida, que el cubo de partida esté en malas condiciones, que haya mucho ruido en la pileta, que esté lloviendo. En cualquier condición, el nadador tiene que competir y tiene que adaptarse rápidamente a esas condiciones y rendir al máximo. Y en esto está el último punto, que sería que el nadador es quien tiene todo bajo control y no las situaciones externas las que controlan al nadador. En cada sesión de entrenamiento son el coach y el nadador involucrados en este mismo proceso y con un mismo objetivo, quienes realizan cada una su tarea para poder guiar a este objetivo que tienen en común. Pero hay algo que los diferencia, es que el entrenador ve, pero es el nadador quien siente aquello que está ejecutando.
de esta interrelación y de esta comunión con lo que cada uno ve y con lo que el otro siente y con una comunicación perfecta es donde se puede ir avanzando hacia un objetivo. Por ejemplo, serían tareas del entrenador, entre otras, por supuesto, crear las mejores condiciones de trabajo, guiar cada set de entrenamiento, por supuesto confeccionarlo, generar un feedback, tratar de dar su opinión y tratar de escuchar al nadador, de acuerdo a lo que sienta, a lo que piensa, dar el soporte necesario, crear un ambiente de trabajo que sea positivo, donde el nadador pueda dar todo de sí. Debe proponer objetivos intermedios que acerquen al nadador progresivamente a su meta, ayudándole a crear confianza en sí mismos. A veces poner un objetivo demasiado alto que no está al alcance cuando es un proceso intermedio antes del gran objetivo, muchas veces más que ayudar al nadador a tener confianza en sí mismo, los hace sentir que no pueden lograr porque el objetivo es muy alto. Como toda la confianza en sí mismo también se va construyendo, debe generar desafíos y empujar todo el tiempo el límite del nadador para que dé más, y puede introducir cambios inesperados dentro del entrenamiento para que el nadador vea cómo responde a estos. Y el nadador, que es quien siente, quien ejecuta, quien tiene en sus manos la posibilidad de llevar a cabo ese sueño que tienen entre los dos, es importante que en estas sesiones de entrenamiento se mantengan concentrados, siempre enfocado no solamente en el trabajo, sino en el objetivo principal para el que está entrenando. Debe estar comprometido con el trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las ejecuciones. Tiene que tener sus propias sensaciones, como hablamos antes, y también tiene que aprender a confiar en ellas, porque no va a ser el entrenador mientras esté nadando quien le diga qué es lo que tiene que hacer. El entrenador la va a guiar en un entrenamiento, pero en el momento de la competencia, el nadador está solo y tiene que confiar en sí mismo más que nada en el mundo. Como dijimos antes, también tiene que responder velozmente a los cambios que no estén previstos, a tener reacciones rápidas, adaptarse a nuevas situaciones, manteniendo siempre la concentración. Se me vienen ocurriendo 1000 anécdotas para contar, pero no lo voy a hacer porque va a ser un poco largo. Pero bueno, he visto muchas situaciones como esta. Una de las que todos conocemos, o quizás muchos no, es que Bo Bowman le pisa en una competencia las antiparras a Michael Phelps. Entonces se da cuenta que no va a tener antiparras para nadar, y entonces, bueno, él quería ver cómo iba a reaccionar. Bueno, fue y corrió y no le preocupó en absoluto no correr sin antiparras. Bueno, no llegaremos a ese extremo, pero son algunas de las situaciones que a veces se dan donde nosotros vemos de qué madera está hecho el nadador y cómo puede responder ante estas situaciones, o si va a buscarlas como excusas para ponerlas por enfrente de un mal rendimiento. También tiene que tener la capacidad para persistir en la búsqueda de este modelo técnico del que hablamos antes, y también aprender a enfocarse en cada cosa en la que puede controlar y también encontrar soluciones creativas. En esto de producir cambios inesperados dentro del entrenamiento también está la anécdota de Tureski con Popov, que en un entrenamiento, cuando ya el entrenamiento había terminado, lo hizo salir de la piscina, le dijo, bueno, ahora vas a cronometrar 50 metros con partida. Solamente Popov se preparó y varios entrenadores que estaban en ese momento lo cronometraron 10 centésimas por debajo del que era su actual récord del mundo. Esta es una capacidad muy importante que tienen los nadadores talentosos o aquellos que tienen mucha hambre de gloria.
de poder realizar su mejor tiempo, su mejor repetición en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Así que bueno, es una buena anécdota para tener en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son aquellas medidas sobre las que nosotros tenemos que ejecutar la velocidad, sobre las que vamos a actuar en las series de velocidad. Esto ha sido de Bill Sweetenham, que nos ha hecho esta propuesta en un campus de entrenamiento. Era lo que quisiera compartir con todos ustedes. Las medidas de la velocidad sobre las que podemos trabajar son las que ya conocemos todos, que son la distancia. En la distancia que vamos a medir, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, entre 6 repeticiones, por ejemplo, de 35 metros. Tenemos una distancia, vamos a medir velocidad, stroke rate o frecuencia de brazada, número de brazadas, longitud de la brazada, podemos ver frecuencia de respiración también. Otro tipo de series sobre la que podemos trabajar es por tiempo. Por ejemplo, como ven en la segunda parte podemos hacer, 6 repeticiones, nadar 15 segundos. 15 segundos, y sobre esos 15 segundos lo que vamos a medir es la cantidad de metros que el nadador alcanza a cubrir en estos 15 segundos. Por ejemplo, una buena marca sería casi 35 metros. Ahí también nosotros podemos evaluar no solamente la cantidad de brazadas, sino el stroke rate, la longitud de la brazada. Otra forma de entrenamiento es por número de brazadas. Por ejemplo, 6 repeticiones de 20 brazadas. ¿Y qué vamos a medir? El tiempo que tarda en ejecutar esa cantidad de brazadas, cuál es la distancia que alcanza el stroke rate, también podemos medir frecuencia respiratoria. Si hacemos con partida podemos medir el tiempo de la partida. Obviamente que recuerden que la velocidad nosotros podemos trabajarla desde el cubo de partida o desde el empuje. También hay algunas series que se pueden realizar en mitad de la pileta, sobre todo cuando nosotros queremos medir distancia por brazada. Por ejemplo, tomamos desde los 15 metros hasta los 35 y ahí tenemos 20 metros de nado, entonces ahí podemos contar el número de brazadas y podemos medir cuál es la longitud de la brazada sin tener el empuje de la pared, por ejemplo. Bueno, otro tipo de forma de entrenar puede ser por velocidad, es donde el nadador va a tratar de sostener una velocidad específica hasta fallar. O sea, esto podríamos tener, si nosotros tenemos un análisis biomecánico y sabemos a qué velocidad ejecuta, por ejemplo, los primeros 50 de los 100, podemos trabajar sobre esa velocidad promedio, suponiendo que sean 4 segundos 80 por cada 5 metros, y podemos ver durante cada 5 metros hasta dónde puede llegar a mantener esa velocidad con esa frecuencia de brazada, con esa longitud de brazada, y es hasta que falle. Ahí podemos ver número de brazadas, tiempo, distancia, como ya dije. Y también podemos trabajar por frecuencia de brazada, o sea, mantener la frecuencia de brazada que vamos a utilizar en la prueba también hasta que falle, hasta que esa frecuencia de brazada disminuya. Y también dentro de todas estas situaciones en las que podemos trabajar la velocidad están todas las variantes, como dije antes, con partida, con empuje, utilizar manoplas, aletas, podemos trabajar el underwater, el empuje de la pared, los 15 metros, podemos incluir la vuelta dentro de la velocidad, por ejemplo, utilizar
5 metros, vuelta 10 de salida, 15 de entrada, 10 de salida, 7.50, 7.50, todo lo que se nos ocurra. Cuantas más variantes mejor. Podemos trabajar la llegada, podemos hacer entrenamiento hipóxico, entrenamiento asistido, entrenamiento resistido y todas las variantes que se les ocurran. Acá tenemos lo que serían las fórmulas para medir la velocidad. Todos sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Por qué son importantes estas fórmulas? Porque son las que nos van a servir después cuando nosotros queremos evaluar a nuestro nadador. Velocidad, distancia sobre tiempo. La distancia dividido el tiempo. Esto se va a medir en metros por segundo. ¿Cómo vamos a calcular lo que ustedes van a ver? SR o stroke rate o frecuencia de la brazada. Vamos a tomar 180 segundos y lo vamos a dividir por el tiempo de 3 ciclos de brazos. Luego vamos a hablar de estos 3 ciclos de brazadas. Ese nos va a dar un tiempo que es ciclos de brazos por minuto. Esto se toma con un reloj especial que ya tiene esta función incorporada, pero como, bueno, cuando yo arranqué tomando frecuencia no tenía este reloj, comencé a tomar por tiempo. Entonces yo sé que, por ejemplo, Federico nada la velocidad en 3.0, 2.8, poca cantidad de veces, lo que equivale, por ejemplo, 3.0 a 1 segundo por cada ciclo de brazos. Ya sé que sus 100 metros van a dar en 3.6, 3.8, que sus 400, 4.0 los primeros 50, luego se puede ir a 4.6, vamos a tratar de que no esté en 4.8, que cierre en 4.2. Estos son segundos. Bueno, y después tenemos cómo medir el stroke length o SL. Se lo pongo por si ustedes encuentren en alguna oportunidad esta sílaba, que tiene que ver con la longitud de la brazada. La longitud de la brazada se toma la velocidad del nadador por 60 segundos dividido la frecuencia de la brazada. O sea, con la combinación de las dos fórmulas anteriores nosotros podemos obtener la longitud de la brazada. También, como dije antes, muchas veces si uno tiene un análisis biomecánico, a veces, o un biomecánico cerca, es mucho más fácil filmando en la pileta y midiendo. Pero cuando uno no tiene eso a mano, se puede guiar por esta fórmula. Y si uno toma, como he hecho yo a lo largo del tiempo, una fórmula como válida, uno siempre evalúa al nadador del mismo modo. Bueno, vamos a ver ahora qué es el stroke rate o ciclos por minutos. Esta sería la cantidad de ciclos de brazada que el nadador realiza por minuto. Se toma el tiempo que el nadador realiza para completar 3 ciclos de brazada. Tenemos que en crawl y espalda, un ciclo incluye 2 brazadas. Una brazada con derecha y una brazada con izquierda. Ese es un ciclo. 3 ciclos incluye un total de 6 brazadas. ¿Cómo tenemos que tomar esto? Esto lo aprendí yo hace mucho tiempo y trato de transmitirlo porque parece una pavada, pero es interesante para no confundirnos. Es activar el cronómetro, por ejemplo, cuando el nadador realiza la entrada de la mano derecha y en ese momento contar 0. Realiza la brazada con la izquierda. Cuando vuelve a realizar la brazada con derecha, contamos 1, brazada con izquierda, brazada con derecha 2, brazada con izquierda. Cuando la brazada derecha vuelve al punto de inicio, hacia adelante, ahí contamos 3 y ahí es donde apagamos el cronómetro. Espero que lo hayan entendido, si no me lo preguntan. Es simple, pero muchas veces se presta confusión.
Uno prende el cronómetro y dice 1, 2, 3 y tomó solamente 2 ciclos de brazos. Con la espalda y pecho y mariposa no hay problema porque es cuando entra la mano del nadador. En pecho quizás se hace un poco más complejo. Para tomar uno tiene que elegir un punto, generalmente es cuando los brazos llegan a la máxima extensión adelante y antes que inicie la siguiente brazada, puede ser ese punto. Y recuerden, tanto pecho como mariposa, que un ciclo es una brazada completa, recuperación, empuje y recuperación. Y el stroke rate es específico para cada estilo, distancia y género. Esto lo vamos a ver más adelante, que he copiado unas tablas. En cuanto a el stroke length o distancia por brazada, obviamente es la distancia que el nadador realiza en cada ciclo de brazos y se calcula como los metros que el cuerpo del nadador avanzan durante un ciclo de brazada. Acá es muy importante, durante el entrenamiento de velocidad y para lograr la mayor eficiencia, es encontrar el balance exacto entre la frecuencia de la brazada y la distancia de la brazada. Hay que descubrir en qué rango el nadador es más eficiente y más económico desde el punto de vista energético para poder sostener la velocidad a la que aspira a llegar. Tenemos en cuenta que tanto una como otra dependen una de otra, pero en sentido inverso, o sea, la longitud de la brazada va a disminuir cuando se aumenta la frecuencia y viceversa. Entonces, en esta relación y en este juego entre stroke rate y stroke length, que nosotros tenemos que encontrar el punto exacto de cada nadador, y es un trabajo que es arduo, pero es muy interesante y se puede lograr fácilmente a través de muchos trabajos. Y bueno, también tenemos que, obviamente, que cada combinación óptima va a ser diferente para cada nadador y para cada estilo. En estas tablas que quería compartir, nosotros podemos ver la frecuencia de la brazada en ciclos por minuto, que está tomado de fuentes de diferentes campeonatos del mundo y he hecho una estadística. Y aquí se puede ver cómo para diferentes estilos y distancia y con la diferenciación de hombres y mujeres se usa para nadar cada prueba distintos ciclos de brazadas por minuto. En esta oportunidad, por ejemplo, podemos ver aquí en los 100 libres varones que se toma esta referencia. Es algo que nos viene bien cuando nosotros estamos queriendo buscar una prueba y ver a qué velocidad y a qué frecuencia de brazada se nada esa prueba a nivel mundial. Entonces acá tenemos para trabajar una referencia. En este caso, en esta tabla, se expresan los segundos que se tarda por cada brazada. En este caso, en crawl, por ejemplo, podemos ver que esto equivale a una brazada. Por ejemplo, la brazada con la derecha. Para ver lo que sería un ciclo en tiempo, tenemos que multiplicar, por ejemplo, este 0,60 por 2. O sea que un ciclo de brazada va a tardar 1 segundo con 20. Si esto lo llevamos a 3 ciclos de brazada, por ejemplo, que es lo que yo tomo habitualmente, nos va a dar 3 segundos con 60. Entonces, si yo quiero entrenar y no tengo el reloj para tomar ciclos por minuto, yo puedo solamente haciendo una cuenta simple de ver 3 ciclos, por ejemplo, tomar esto, que son 2 brazadas, un ciclo, multiplicarlo por 6 y ver que mi nadador tiene que nadar esa velocidad. Cuando voy pecho, mariposa, recuerden que un ciclo es una brazada completa. Está, por ejemplo, en los 100 mariposa, 3 ciclos de brazada serán 3 segundos con 21 centésimas.
esto la verdad que nos sirve mucho a la hora de trabajar. Y pasamos a la otra tabla, que es una tabla que saqué de un libro de Magliocco, donde además de darnos el mismo índice para varones y diferenciado, varones y mujeres en forma diferenciada, pero que es el mismo tipo de ciclos de brazada, esta en diferencia nos da la longitud de la brazada por ciclo, que también es otro parámetro que nosotros podemos tomar para comparar con lo que nuestro nadador hace habitualmente en competencia o hacia donde nosotros queremos apuntar. Tablas muy útiles sobre la que es muy bueno trabajar, también quizás compartirla con el nadador para que él se meta en este tema de lo que es la frecuencia por brazada y la longitud del ciclo de brazada. Bueno, les voy a compartir ahora mi tabla de análisis biomecánico. Esto en esta ocasión fue realizado en la serie final del Mundial de Kazán del 2015, donde Fede alcanzó el tercer puesto en los 100 metros libres. Este análisis biomecánico lo hizo Germán Calvelo, que es el biomecánico de la selección argentina de natación. Es una tabla que yo uso todo el tiempo, como verán, está con mis anotaciones, porque es sobre esta que construimos la velocidad de la primera parte de la prueba, siendo este su mejor registro. Entonces, yo acá tengo muchísima información que me sirve cuando trabajo en velocidad, muchas veces para tratar de mejorar estos valores, muchas veces para nadar este ritmo. Y por ejemplo, ustedes acá pueden ver toda la información que tiene, desde la reacción, el tiempo del empuje sobre la placa, bueno, los metros que realiza de salida, la velocidad a la que va nadando cada parcial. Este parcial de velocidad es por los primeros metros. Tenemos el tiempo que realiza entre cada parcial, por ejemplo aquí a los 15 metros, a los 25 metros. Recuerden que es una pileta de 50 metros, entonces este parcial se toma a la cabeza del nadador. Es distinto si fuera una pileta de 25, donde se toma a los pies, a los 35 metros y así sucesivamente. Entonces cuando uno va a trabajar, puede tomar como esta referencia, por ejemplo 35 metros compartida, ver cuáles fueron los parciales. También aquí tenemos la referencia, por ejemplo, de la cantidad de brazadas que se realizó. Bueno, en este caso también tenemos el número de brazadas en el primer 25, en el segundo, tercer y cuarto. De acá podemos inferir esto que figura como eficiencia de la brazada, es la longitud de la brazada. En este caso es por cada brazada multiplicado por 2 para llegar a un ciclo. Acá tenemos la velocidad de nado de cada parcial de 25 y también tenemos la frecuencia cada 3 ciclos de brazada. Germán me lo expresó directamente en segundos porque él ya sabe que es como yo lo tomo. Entonces, para simplificar un poco mi tarea, él lo pone así. Después yo armé mi promedio. Acá podemos ver también, por ejemplo, yo muchas veces he trabajado la velocidad sobre 20 metros centrales. Entonces, como yo les explicaba antes, le tomo cuando la cabeza del nadador pasa por los 15 metros y ahí buscamos la velocidad hasta los 35, buscamos de repetir esta serie, este tiempo, mejorarlo, ver cuál es la frecuencia, nadarlo a diferentes frecuencias. También tenemos información, por ejemplo, de los 30 metros centrales de la prueba, sobre la que también trabajar. Nos da información de la vuelta, los 15 metros para la segunda parte, los 15 metros después de la salida, 15 metros finales. Yo acá hice algunas cuentas sobre las vueltas, por ejemplo, cuánto tardaría en esa vuelta con 15 metros,
15 metros, 15 metros más 20. Sobre esto también trabajamos tratando de mejorar esta calidad, los 15 metros finales. Un tipo de análisis como este nos da muchas ventajas a la hora de programar nuestro trabajo y de programar nuestras sesiones de entrenamiento. Cuanta más información nosotros tengamos de nuestro nadador, va a ser mucho más fácil para poder continuar con el progreso durante el entrenamiento. Y a veces está bueno para buscar la superación, tanto en cantidad de brazadas como en frecuencia, respiraciones, y para todo es importante también tener la sensación del nadador en cada uno de estos aspectos. A ver, vamos a continuar entonces. También esto es muy importante, que también nos compartió Germán. Este es un análisis sobre las finales de Río, en este caso es de los 100 metros, de todos los estilos en hombres, y aquí nosotros podemos ver mucha información, por ejemplo, cantidad de brazadas, los primeros 50 en los segundos, podemos comparar con el trabajo anterior que les mostré, las frecuencias de brazadas, segundos por ciclo, ciclos por minuto, aquí es como la tomaría yo. Acá es con el reloj de paso, sino haciendo la cuenta, la distancia por brazada, la distancia que el nadador logra por ciclo, el tiempo de giro. Esto es un análisis que se hizo de los 8 finalistas en las pruebas de Río de Janeiro, que también nos da mucha información sobre la que trabajar. A continuación, entonces, también quiero compartir cuál es el mejor modo que hemos encontrado y el que recomiendan para mejorar la eficiencia. Y uno de estos modelos es ir jugando con todas estas variables en diferentes sets de entrenamiento que obviamente tendrán una cierta progresión, podrán ser aislados, tomando una vez uno, otra vez otro, encadenarlos unos con otros, variando las repeticiones, variando las distancias. Yo acá pongo un modelo sobre 25 metros, pero esto también se puede realizar con menores distancias o mayores. Incluso cuando uno está trabajando ya para un ritmo de 200 metros, esto es óptimo realizarlo sobre series de 50 metros. Hay unos trabajos muy buenos que recientemente ha hecho Federico en Australia, que realmente son asombrosos lo que se puede lograr. Posiblemente después lo sube, lo comparte en otro momento, que ahí va mucho por la sensibilidad que tiene el nadador, pero son trabajos sobre 50 metros. Bueno, vamos a ver este tipo de trabajos. El primer tipo de trabajo es nadar repeticiones, ejemplo, 25 metros, tratando de reducir el número de brazadas en cada repetición, cuyo objetivo será nadar más rápido con una gran amplitud de brazada. Se entiende fácilmente, es, por ejemplo, buscar 25 metros en 11 segundos, y si comienza con 14 brazadas, buscar de repetir ese tiempo de 11 segundos e ir bajando la cantidad de brazadas, buscando mucha amplitud. En una segunda instancia buscamos repetir, siempre tomando estos 25 metros, tratamos de nadar a una mayor velocidad, podría ser 10,50, pero sin aumentar el número de brazadas que alcanzamos en la serie anterior. Por ejemplo, si llegó a nadar 11 segundos con 12 brazadas, ahora le vamos a pedir 10,50 con la misma cantidad de brazadas. O sea, lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia sin disminuir la amplitud de la brazada. Y ya se complica un poquito más. En el tercer punto vamos a nadar una determinada cantidad de ciclos de brazadas, tratando de cubrir la mayor distancia posible a la velocidad lograda, por ejemplo, en las series anteriores. Por ejemplo, si nosotros tomáramos que hayamos hecho series de 15 metros, vamos a nadar 3 ciclos de brazada, vamos a pedir 3 ciclos de brazada en 6 segundos 50, por ejemplo,
tratando de superar esa distancia de 15 metros. Otra opción es que también, que es importante, durante las series, evaluar el número de respiraciones para también ir haciendo diferentes ajustes sobre las mismas. Esto siempre va a depender de la distancia que se esté evaluando. Por ejemplo, 15, 20 metros, 25 metros y un poco más. Para un nadador de 50, lo óptimo sería hacer esta evaluación sin respirar. Pero para construir un 100, por ejemplo, sería bueno introducir la frecuencia de la brazada de la respiración, que el nadador va a utilizar durante la misma. Y como antes ya le había dicho, y lo repito, siempre el nadador tiene que involucrarse con esto y ver cuál es su sensación de esfuerzo y en qué combinación de frecuencia de brazada con distancia, y ahí veremos en qué repetición, él siente que su esfuerzo es el suficiente como para poder mantener a lo largo o en distancia prolongada esa relación de longitud de brazada con frecuencia. Acá hay mucho para jugar, mucho para trabajar. Es un trabajo que es muy bueno. A mí particularmente realmente me gusta. Y bueno, se puede trabajar de distintas maneras. Ya vimos antes las otras variables que también teníamos. Y tomando estas como base, el entrenador tendrá también que crear su propio set de entrenamiento. El set de entrenamiento que tenga que ver con el nadador, con la prueba del nadador, con las características, ver cómo es mejor desafiarlo para que se involucre, para que trate siempre de ir un paso por adelante. Y también si el nadador propone algo que muchas veces ocurre, bueno, tratar de tomar y probarlo antes que decir que no. El entrenamiento ya sabemos que es crear, hay que crear todo el tiempo, crear buenas condiciones de trabajo, crear confianza y crear sueños sobre todo. Ahora lo que vamos a compartir son algunas series, que aquí les dejo algunas series de entrenamiento, por ejemplo esta de Bill Sweetenham. Hay muchas de estas series que están en la serie de los 60 workouts, están en inglés, pero bueno, lo podemos compartir también, si alguien desea tenerlos. Estas son unas de las series. Recuerden, como dijimos, que la velocidad tanto se puede trabajar desde el empuje de la pared o desde la partida. Acá es una serie donde tiene distintas combinaciones, donde después se suman los tiempos y uno puede inferir alguna calidad o es como ir construyendo la prueba. Recuerden que el entrenamiento principalmente es construir la prueba. No se entrena para ser campeón del entrenamiento. Nadie lo fue nunca y a nadie le interesa. Se entrena para ser campeón en el lugar más alto que cada uno pueda llegar. Entonces, es importante tener en cuenta que cada cosa que nosotros hagamos es para ser lo mejor posible y sobre todo con la mayor eficiencia. Bueno, este es uno de los entrenamientos. Aquí tenemos otro, también corresponde a Bill. Este es parte de un entrenamiento. Bueno, como está traducido no van a tener problemas los que no sepan inglés para poder, bueno, descifrar de qué se trata. Aquí tenemos unos puntos para que quizás aquellos que no estén acostumbrados a la terminología utilizada. Aquí, por ejemplo, tenemos el front end speed, que corresponde a la primera parte de la prueba, la parte frontal de la prueba, esos primeros 25 metros, o los primeros 30 metros, o los primeros 50 metros en una prueba de 100. Y el back end speed, que es la última parte de la prueba. Si es un 100 será un 50, si es un 200 será un 100. Beat below maximum, que se los expliqué antes, que son los latidos debajo de la mayor frecuencia cardíaca.
es para tener como referencia esto. Y bueno, luego da la serie. Esta es otra serie también de Bill, una serie un poquito más corta. Dive es partida. Race Speed es velocidad de la prueba, por ejemplo en este caso de 100, este es un trabajo muy específico. Este es con partida, este es con empuje. DPS, aquí se lo puse distancia por brazada, esto es lo que significa. Viene bien adjuntar toda esta terminología con la que hay que familiarizarse. Push, obviamente que es con empuje de la pared. Esta es una serie que armé yo, la hicimos muchas veces. Bueno, también compartida se lee más fácil esta. Por ejemplo, después de esta serie de 3 de 25, siempre estos 2 minutos, 1 minuto 30, 1 minuto 45 es como referencia. Recuerden que la pausa es hasta que el nadador se sienta listo para estar de nuevo en acción. Vamos a tener uno de 25, una repetición de 25 donde vamos a hacer un control técnico. Y acá nosotros podemos jugar con la velocidad que le vamos a pedir. Podemos tomar de esos test anteriores que hicimos y buscar algo que sea mucho más eficiente. Si vimos que aquí quizá no fue lo que nosotros esperábamos, podemos pedir otro tipo de respiración. Variante, variante, variante. Puede ser con vuelta, etcétera, etcétera. Fíjense que acá se va achicando la distancia de esos primeros metros que vamos a tomar compartida, pero se va aumentando la cantidad de repeticiones que vamos a hacer de calidad técnica. Obviamente que ya aquí comenzamos a tener un poco más de fatiga. Luego va una serie simple de patadas con aletas y un trabajo de remoción o regeneramiento. Aquí tenemos un trabajo de Bill que también ha compartido con nosotros en una de las charlas que hemos tenido durante algunas de las concentraciones. Lo quise poner porque aquí trabaja mucho sobre la eficiencia y su relación con la velocidad, pero este trabajo principalmente está orientado más que nada a trabajos de sobre 50 metros. Así que está explicado, está en castellano, se puede entender perfectamente y está todas las cosas como que yo estuve explicando a lo largo de esta charla. Aquí está la última parte, como siempre, variantes para todo, agregar más pausa, sacar pausa, realizar patada, 400 en orden decreciente, con manoplas, bajando repeticiones, otras variaciones para pechistas y mariposistas, que también es importante porque hay condiciones que van a ser diferentes entre unos y otros. Estas últimas series que he compartido con ustedes, llegamos al final de esta charla. Espero que todo lo que he compartido en esta ocasión les sea de utilidad, que lo puedan poner en práctica, que trabajen buscando cada vez más la eficiencia, que se animen a crear nuevas series, a confiar en ustedes, en sus nadadores y a seguir siempre adelante. Un cariño grande, gracias a todos, hasta la próxima.